Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a solas a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar vio Jesús una multitud. Se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren comida». Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, dadles vosotros de comer». Ellos le replicaron: «Si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces». Les dijo: «Traédmelos». Mandó a la gente que se recostara en la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio de hoy, en la versión de San Mateo, nos muestra la multiplicación de los panes y los peces. Primera cosa que hay que decir: es un milagro. No fue un símbolo de un compartir, también, pero fue un milagro. Hay una tendencia, no sé cuándo podría ser el origen, porque creo que es muy antigua, pero que desde luego se pone de manifiesto con todo el liberalismo, el racionalismo que tiene el teólogo Bultmann, finales del siglo XIX, principios del XX, a uno de sus principales exponentes, no solo él, que considera sospechoso, es decir, considera falso todo milagro. El problema es que no creen en Dios, este es el problema. Cuando se sospecha del milagro, se sospecha, primero, de que Dios exista. El Dios, naturalmente, creador, que tiene el poder para hacer lo que quiera, porque es el Señor. El Dios que tiene un poder, como dijo el ángel Gabriel a la Santísima Virgen, de que para Dios nada hay imposible. Cuando se niega la existencia del milagro, de los milagros, de ese milagro en concreto, es porque en el fondo se está diciendo que no se cree en el Dios Todopoderoso, en el Dios Creador. Para Dios nada hay imposible. No hay milagro mayor que el de la encarnación de nuestro Señor. No hay milagro mayor que el de la resurrección de nuestro Señor. Y el milagro anterior a todos ellos, si es que se puede hablar en ese caso de milagro, es la creación del mundo. La multiplicación de los panes y los peces fue un hecho histórico. Vamos a poner las cosas en su sitio porque si no nos confundimos. Que naturalmente tiene un sentido, una simbología, tiene una enseñanza, eso es verdad. Pero es algo que ocurrió. Nuestro Señor multiplicó los panes y los peces. ¿Por qué lo hizo? Porque podía hacerlo, primera cosa. Podía. Porque era Dios, es Dios, podía hacerlo. ¿Por qué lo hizo? Porque además de poder, quería hacerlo. Podía, quería, lo hizo. Estas 3 palabras, poder, querer y hacer, fue lo que Duns Scoto utilizó para explicar la virginidad perpetua de María. Podía hacerlo, quería hacerlo, lo hizo, y también amplió esta explicación para la Inmaculada Concepción de María. Podía hacerlo, es Dios. Quería hacerlo en el caso de la Virgen, la amaba, era su madre. Lo hizo. Había gente con hambre. El Señor
El Señor es la divina misericordia. El Señor es el corazón compasivo. El Señor es nuestro Salvador. Es el médico de nuestras almas, pero también es el médico de nuestros cuerpos. El Señor quería hacerlo porque nos ama, porque aquella gente la tenían, las circunstancias la tenían sin comer. Podía hacerlo, quería hacerlo, lo hizo. Hizo un milagro. Repito, pongamos las cosas en su sitio, porque si no empezamos también nosotros a caer en la trampa del ateísmo. Y empezamos a decir, o algunos empiezan a decir, que estos son simplemente simbologías. Hay una simbología, aquellos pusieron en común lo poquito que tenían, pero poner en común lo poquito que tienes, aunque ponga cada uno en común lo poquito que tienes, no explica que toda aquella gente comiera hasta saciarse. Hubo milagro y hubo un extraordinario milagro. Segunda enseñanza. Una orden que da el Señor. Dadles vosotros de comer. Se lo dice a los apóstoles. Dadles vosotros de comer. ¿Qué significa? Hay una evidente interpretación de esta frase en aquel contexto. Dadles vosotros de comer. La caridad. Socorrer al que está necesitado. Las obras de misericordia corporales han sido siempre una marca característica de la Iglesia. Desde el principio ponían en común los bienes para repartirlos entre aquellos que tenían más necesidad. Por ejemplo, en aquel caso de la Iglesia primitiva, las viudas, los huérfanos. Era tan característico de los cristianos que servía de atracción, que la gente se sorprendía porque no era lo normal y que decían de ellos, mirad cómo se aman. Su caridad entre ellos y hacia los demás, su caridad era motivo de atracción y por lo tanto motivo y causa de conversión. ¿Por qué estos se ayudan de este modo? ¿Por qué? Y ahí, en la respuesta a ese por qué, encontraban a Jesucristo, que es el que nos había ayudado a todos y había puesto en marcha en nosotros el motor de la caridad. Por tanto, una primera interpretación de este dadle vosotros de comer, las obras de caridad, las obras de misericordia corporales. El Señor, en un texto que algunos fragmentan porque la segunda parte no les interesa, porque han perdido la fe. El Señor dice que cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, pondrá unos a su derecha y dirá, venid benditos de mi Padre, porque he tenido hambre y me habéis dado de comer. Y pondrá otros a su izquierda y dirá, id malditos de mi Padre, porque he tenido hambre y no me habéis dado de comer. Por lo tanto, ser cristiano implica ser caritativo. Las obras de misericordia no son una opción. El Señor no dijo, cuando había terminado la Eucaristía, os doy un consejo, amaos unos a otros como yo os he amado. Dijo, os doy un mandamiento, mi mandamiento, amaos como yo os he amado. Las obras de misericordia es algo que cualquiera de nosotros tiene el deber y no la opción de practicar. Naturalmente, según sus propias posibilidades, pero aunque sea el óvulo de la viuda, tienes el deber de ayudar a esa persona. No tiene que ser solo una ayuda económica, sino una ayuda de compañía. El Señor habla de visitar a los que están en la cárcel, por ejemplo, una ayuda en la medida de tus posibilidades para socorrer a aquel que está pasando esa necesidad, que no siempre es económica. Pero no solo esto. Yo creo que cometeríamos y cometemos un gravísimo error si limitamos este mandato de Jesús a las ayudas o a las obras de misericordia corporales. Están las obras de misericordia espirituales también. Por ejemplo, corregir al que yerra, enseñar al que no sabe. Cuando la primera comunidad empieza a desarrollarse, aquellos primeros pasos, empiezan a atraer por su comportamiento
y por la palabra del Señor y la acción del Espíritu Santo, empiezan a atraer a gente. Tienen esta necesidad, mandados por el Señor, de poner en común, de repartir lo que están recogiendo entre los necesitados. Magnífico. Y lo hacen. Pero se dan cuenta de que tienen también otro deber, el que el Señor les dio de una forma especial en el momento de su ascensión al cielo. Id y evangelizad. Este es el pan que tenemos la obligación de dar. Hay ONGs, muchas de ellas honestas y trabajadoras y honradas, excelentes, bueno, otras no tanto. Los propios gobiernos, según qué países, naturalmente, desarrollan también unos servicios de asistencia social. Bueno, nosotros colaboramos, ayudamos, hacemos lo que podemos, los hospitales católicos, las leproserías católicas, los miles y miles de comedores católicos donde se atiende a los más marginados. En fin, la labor caritativa de la Iglesia es extraordinaria, única, ejemplar. Pero hay una labor que tenemos que hacer y que el Señor puso delante de ella, delante de esas obras de caridad que las hacemos y tenemos que seguir haciéndolas. Hay otra labor, la evangelización. Repito, cuando en esa primera comunidad que ha crecido, que está creciendo, ven los apóstoles que hay que organizarse mejor, ellos no se quedan con la misión de repartir el pan, repartir los bienes que iban llegando entre los necesitados, no se quedan con esa misión. Ellos se quedan con la misión de evangelizar y crean, es el Espíritu Santo el que les mueve a hacerlo, crean una figura que es la de un auxiliar del sacerdote con el primer grado ya del sacerdocio, que es el diácono. De hecho, el primer mártir, después de nuestro Señor, va a ser San Esteban, diácono. A ellos, a los diáconos, les encargan esa tarea. Y lo dicen, lo recoge el libro de los Hechos de los Apóstoles. No es bueno que nosotros nos dediquemos a esto. Tenemos otra misión, que consideran una misión prioritaria. No porque la otra sea desdeñable, sino porque ellos se dan cuenta de que Jesús, a lo que ha venido, sobre todo, no es a poner una red de panaderías gratuitas por el mundo, sino a enseñar que Dios existe, que Dios es amor, que hay un juicio y que hay una vida eterna. Y eso es lo que ellos tenían que enseñar, la buena noticia del Evangelio. Dios existe, Dios es amor. Hay un juicio y hay vida eterna. Y una vida eterna que será de salvación o de condenación en función de lo que hayas hecho aquí en esta tierra. Y los apóstoles se dedican a esto. Cuando empieza nuestro Señor la vida pública, tienen lugar las tentaciones de Jesús en el desierto. Tantos olvidan estas cosas. Hay unos evangelios que les resultan tan molestos a los liberales que ni los mencionan. En esas tentaciones en el desierto, una de ellas, recogen los evangelios, es cuando el demonio le dice a Jesús: dices que amas a los hombres, dices que les quieres, ves que pasan hambre, fíjate la de piedras que hay aquí. ¿Por qué no haces que las piedras se conviertan en panes? Esa tentación se la ponemos nosotros al Señor continuamente. ¿Por qué no me ayudas? Tengo una enfermedad, tengo un problema de trabajo, tengo un problema familiar. ¿Por qué no me ayudas? Si me amas, resuélveme el problema. Haz que la piedra se convierta en pan. ¿Qué responde el Señor al demonio? Le dice que el hombre tiene necesidad de otra cosa que no sea de pan. Además del pan, tiene necesidad también de otras cosas. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor va a hacer milagros, dar vista a los ciegos, hace andar a los paralíticos, multiplica el pan, resucita a los muertos. Es una prueba de su infinita misericordia, de su sagrado corazón.
pero Él ha venido sobre todo para traer la buena noticia del Evangelio, la buena noticia de que Dios existe, de que Dios nos ama y de que nos está esperando en el cielo. Dadles vosotros de comer. Esto es una orden de Cristo. Dadles vosotros de comer con el pan que necesitan y con algo que necesitan más aún, la palabra, el mensaje, la enseñanza recta, fiel a lo que Cristo nos enseñó. Que así sea.